Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés. Y con este nuevo video vamos a responder la pregunta de una persona que me hizo en la caja de comentarios, ya más que todo matemática y trigonométrica, sobre cómo representar los grados de una serie de datos o los grados dentro de una columna que formen la circunferencia para que nos deje ver la señal del seno, la señal del coseno, la señal, por ejemplo, de manera circular, en un gráfico circular que nos haga el círculo con esas dos funciones dentro de Excel. Pues bien, vamos a verlo rápidamente mediante este video tutorial que no espero dure más de 10 minutos. Voy a hacer la hoja un poquito más grande en el zoom. Fíjate que la tengo completamente en blanco. Y aquí voy a calcular los grados como valores numéricos enteros. Voy a cambiar aquí el tema de la hoja, en este caso utilizando el color que tengo dentro de esta paleta. Le voy a colocar color de relleno azul, blanco y luego esta alineación y aquí voy a calcular los grados. Suponga, por ejemplo, que tengo una serie de 360 grados, o más bien 361 para arrancar con el valor de 0, y luego ir incrementando en una unidad para tener los 360 grados. Lo voy a hacer rápidamente mediante el uso de la función secuencia, en donde voy a crear una serie de 361 elementos en una sola columna, es decir, 361 filas, en una sola columna, arrancando con el valor de 0, el paso lo voy a dejar tal cual configurado en 1 y creo una serie de 360 grados. Si yo quisiera crear la onda, o en este caso, si yo quisiera crear la onda tanto del seno como del coseno, pues tengo que graficarla o tengo que colocarla como los datos para poderla graficar. Es decir, voy a calcular la onda del seno. Fíjate cómo es de sencillo hacerlo dentro de Excel. Voy a copiar este formato y lo voy a pegar directamente dentro de estas dos celdas llamadas seno y coseno para representar esa serie. ¿Cómo se llama la función seno dentro de Excel? Se llama seno, tal cual como nosotros lo podemos escribir. Y fíjate, aquí me está pidiendo un número. Muchas personas equivocadamente quieren graficar el seno y el coseno dentro de un gráfico, valga la redundancia, y utilizan directamente los grados. Entonces los pasamos. De momento no tenemos ningún problema. Yo puedo agarrar todos los valores, bien del rango de desbordamiento, bien arrastrando la fórmula, y él me está dando los valores correctos para los grados que yo quiero devolver utilizando la función seno. Pero la función seno es muy explícita. La función seno me está pidiendo el valor del número como valor de pi radianes, como el ángulo, pero en pi radianes. Es decir, tengo que multiplicar bien el ángulo por pi y dividirlo por 180, que es una constante, para transformar el ángulo en grados en pi radianes, que la función seno sí va a entender y me los va a dejar graficar. ¿Qué sucede si yo no lo hago? ¿Qué sucede si yo no lo hago así? Fíjate que al momento de graficarlo, voy a colocar aquí ancho de la columna del tamaño de 2 y voy a establecer un gráfico de dispersión. Segundo tip importante, cuando tú vayas a graficar funciones, no importa si son circunferencias o no importa si es la señal de cada una de esas funciones, siempre tienes que hacerlo a través de los gráficos de dispersión. Nunca puedes hacerlo a través de otro tipo de gráficos. Tienes que hacerlos a través del gráfico de dispersión. Fíjate en este momento que yo puedo tomar en el gráfico de dispersión una serie de puntitos, que en este caso va a ser dispersión, que permite colocar valores en el eje X y valores en el eje Y, es decir, variable independiente y variable dependiente, utilizando puntos en el eje X y en el eje Y como valores de puntos. Mira, esto aquí que me permite usar este tipo de gráfico, en este caso para colocar valores puntuales y no una línea. Voy a llamar este gráfico, lo voy a colocar con la tecla Alt en esta partecita de la grilla y luego lo voy a arrastrar aquí hacia abajo. Fíjate, ahí tengo el gráfico. Y le voy a dar botón secundario, seleccionar datos y luego aquí en la partecita donde dice seleccionar datos voy a crear una nueva serie. Esta serie se va a llamar de momento la serie del seno. Fíjate lo que voy a hacer y luego en los valores de la serie X, que en este caso representan el eje horizontal, que es la variable independiente, no se te puede olvidar la variable independiente, voy a tomar los valores de los grados, es decir, de 0 hasta 360, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, le doy un clic, ahí tengo la onda del seno
y luego en los valores de la y, que es la variable independiente, voy a colocar el resultado de esa función, que en este caso sería seno. Voy a darle clic hacia abajo o control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, le doy clic en aceptar y fíjate que eso no dio lo que yo quería, claro, porque la función me está pidiendo el ángulo en pi radianes y yo se lo estoy pasando en grados, entonces tengo que reconvertirlo. Para ello voy a utilizar o bien sea la constante que pueda calcular mediante el uso de la función pi, que devuelve el tan famosísimo número que es 31415 o 31416 y un montón de números, o bien el que retorna la función pi como constante, fíjate que no tiene argumentos por dentro, y lo y lo divido entre 180 para poder tener ese ángulo en grados, tenerlo en pi radianes. Esto me está dando una constante. Esta constante vale 0.017 y un montón de valores numéricos por los cuales yo tengo que multiplicar cada uno de esos valores en ángulos o cada uno de esos ángulos, pero que están expresados en grados. Fíjate que al evaluar con Enter, esto lo que está haciendo es devolviendo la onda del seno. Ahora, ¿cómo devuelvo la onda del coseno? Pues muy sencillo, lo vamos a hacer de la siguiente manera, pero antes, mira, para ahorrarnos esta función, lo que yo voy a hacer es a envolver dentro de la función radianes este ángulo, tal cual como lo hicimos al principio. En vez de colocar el ángulo directo en grados, lo voy a convertir a radianes mediante el uso de la función radianes, evalúo con Enter y fíjate que sigo obteniendo el mismo resultado. Ahora vamos a graficar el coseno, que tiene que arrancar en 1 y terminar en esta partecita del valor de 1 cuando tenga el ángulo de 360 grados. Para ello voy a utilizar a la función coseno, la cual es cos, y luego utilizo a radianes. De este ángulo le coloco el símbolo de numeral para aplicar directamente a todo el rango de desbordamiento, evalúo con Enter y voy a agregar una nueva serie. Le digo seleccionar datos y posteriormente le digo aquí quiero agregar la serie del coseno, que en este caso lo vamos a poner de color rojo, valores del eje de las X, los grados, control shift hacia abajo, control backspace, recuerda que es la variable independiente y posteriormente los valores de la y, que en este caso sería la variable independiente, pongo el retorno de la función. En este caso quiero graficar la función y fíjate que arranca exactamente en el sentido inverso, pero hacia la parte positiva. Va bajando y luego establece esa función. Ahora bien, quiero hacerlo a través de un círculo. Quiero calcular el círculo con estos 2 grados. Yo quiero verificar que estos 2 o que estos 360 grados en 2 dimensiones se ven como un círculo. ¿Cómo hago para hacerlo? Pues graficar el seno y graficar el coseno. Recuerda, la fórmula o bien la trigonometría me dice que el cateto adyacente sería el coseno y el opuesto sería el seno. Si yo tuviese un triángulo, en este caso voy a dibujarlo por acá mediante las ilustraciones, vamos a hacer un triángulo como el que tengo acá. En este caso este tipo de triángulos, pero lo voy a girar de esta manera, así lo voy a dejar. Y aquí tuviese un ángulo, el cateto opuesto es el seno y el cateto adyacente es el coseno. En este caso aquí tendría el coseno sobre el eje de las X y el seno sobre el eje de la Y. Y con esto lograría en 360 grados que tengo aquí los ángulos, identificar los puntos de 0 hasta el límite que me marque seno y coseno y configuraría un montón de puntitos de tal manera de que haga la circunferencia con el radio siempre de una unidad y conforme dicha circunferencia. Para ello voy a insertar un nuevo gráfico, fíjate, coloco la celda activa por acá para que me lo coloque en blanco y le voy a decir insertar gráfico de dispersión, también de puntos, y luego voy a decirle seleccionar datos, agregar serie y quiero hacer, por ejemplo, la tangente, que en este caso sería seno sobre coseno. Vamos a colocarle así, mira, la tangente, valores del eje de las X, en este caso va a ser el cateto adyacente, sería el seno, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme y luego los valores de la Y sería, en este caso, el opuesto, entonces sería el seno. Aquí tengo el seno, control shift hacia abajo. Mira, aquí me quedó mal porque puse 1 y puse esta referencia. Entonces tiene que ser control backspace, elimino todo esto, control shift hacia abajo, control backspace, evalúo con aceptar y fíjate que obtengo la circunferencia
que sería la línea tangente en cada uno de los puntos, y como es de 360 grados y tengo muchísimos puntos, forma la circunferencia. ¿Listo? Le voy a quitar a esto el fondo, vamos a quitarle a esto el relleno y voy a tomar estos dos gráficos y aquí le voy a decir alineemos vertical, alineemos horizontal y luego los voy a tomar a los dos y con la tecla Alt los voy a llevar aquí arribita y a esto les voy a cambiar en el diseño del gráfico el color del punto, que en este sería el color del marcador, que sería de color, por ejemplo, amarillo, para que tú lo veas así, mira, que son múltiples puntos, podría decirse infinitos puntos, pero son 361, arrancando en el primer punto, luego me voy hacia arriba y ¡boom!, formo la circunferencia con seno y coseno, que será la tangente dentro del ángulo. ¿Quieres graficar la función? Si tú quieres graficar la línea de la función, entonces utiliza el valor del ángulo hasta 360 grados y luego el seno o el coseno, dependiendo de la función que tú quieras graficar. Obviamente tienes que hacerlo así y no se te olvide reconvertir los valores de los grados o que los tienes, el valor de los grados los tiene en ángulo o el ángulo los tiene en grados, tienes que convertirlos a radianes, bien sea con la función radianes o bien sea multiplicando por pi dividido entre 180. Graficas las dos funciones o bien la circunferencia. ¿Quieres hacer un reloj de manecillas? Esto te va a servir, solo tienes que hacer una transformada para empezar los ángulos a 90 grados en el eje de la Y en el coseno y luego vas aumentando el valor del ángulo en el seno y tienes el segundero o bien el horario o bien el minutero y luego la transformada va haciendo cada uno de los recorridos y te va dando la hora, pero utilizando un gráfico de dispersión que siempre se va a actualizar posiblemente con una macro o bien con la tecla F9 para que te vaya colocando el valor del minutero, el valor del horario o el valor del segundero dependiendo de cómo tú lo necesites. Necesitas hacer una transformada de cada uno de los valores, donde un grado o donde 6 grados represente o bien un segundo o bien un minuto, en este caso una hora, ¿no? 360 dividido en 12 para que te dé la cantidad de horas. De esta manera puedes transformar o utilizar Excel para colorear las funciones o para especificar las funciones o bien la circunferencia que forma la línea tangente de los ángulos seno y coseno de un conjunto de grados dentro de Microsoft Excel. Mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.